vamos a identificar y estudiar las conexiones de los elementos y su equivalente. Conexión en serie. Vamos a llamar cada uno de estos elementos Z1, Z2 hasta Z sub n conectados en serie, por el cual circula una misma corriente. Si tenemos una conexión en serie de resistencia y por ella circula una corriente, podemos encontrar entonces la tensión en bornes, es decir, la tensión entre A y B. Además, estamos suponiendo que esta conexión es nada más de 3 resistencias. Es decir, que la tensión B sub AB es igual a la suma de las tensiones de cada una de estas resistencias. Como circula la misma corriente, podemos encontrar B sub AB. Y sacando factor común, la corriente. Entonces, eso que ven ustedes en pantalla, la suma de R1 más R2 más R3, la llamamos resistencia equivalente. ¿Qué podemos decir? Entonces, la conexión en serie de resistencia la podemos sustituir por una resistencia equivalente que es igual a la suma de todas las resistencias. Ahora vamos a estudiar la conexión en paralelo de resistencias. Si tenemos RA, RB hasta R sub n resistencias conectadas, la corriente total va a ser igual a la suma de cada una de las corrientes. Y vamos a suponer que tenemos 3 resistencias. Esa corriente va a ser igual al voltaje en borne de cada resistencia entre el valor de esta. Y estamos viendo un inverso. Si sacamos como factor común la tensión, que en paralelo la tensión en la resistencia es igual para todas, encontramos que el inverso de 1 entre RA más 1 entre RB hasta 1 entre R sub n la llamamos el inverso del equivalente. Vamos a suponer que solamente tenemos 2 resistencias conectadas en paralelo. Entonces, el inverso de la resistencia equivalente es igual a 1 entre RA más 1 entre RB. Por tanto, el equivalente sería la multiplicación de RA y RB entre la suma de ambas resistencias. Inductores en serie. Seguimos teniendo que la corriente que me circula por ella es la misma. Y van a cumplir exactamente lo mismo que en la resistencia. Es decir, que la inductancia equivalente es la suma de cada uno de los inductores, mientras que los inductores en paralelo es el inverso. Es decir, el inverso del equivalente es igual a la suma del inverso de cada uno de los inductores. Si tenemos 2 inductores nada más conectados en paralelo, este equivalente sería igual a la multiplicación del valor de cada inductor entre la suma de estos. Ahora, capacitores conectados en serie. Vemos que es el inverso de la resistencia. Cuando tenemos capacitores en serie, el inverso del equivalente es igual a la suma del inverso de cada uno de estos capacitores. Y si tenemos 2 capacitores nada más en serie, el capacitor equivalente es igual al multiplicar el valor de los 2 capacitores entre la suma de estos. Mientras si tenemos capacitores en paralelo, el capacitor equivalente es igual a la suma de cada uno de los capacitores. En resumen, aprendimos las distintas conexiones de los elementos pasivos.